Gracias por continuar con nosotros y como bien ahorita le habíamos avisado, está con nosotros el señor Rubén Bichara, pasado presidente de la CDEE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Eléctricas Estatales. Así que bienvenido a este espacio y nuestro agradecimiento que hoy, feriado, está aquí. Gracias, buen día, y para mí es un honor poder compartir siempre con ustedes, amigos Bienvenido, queridos. Rubén. Felicitarle por su trabajo. Muchísimas Bueno, gracias. yo creo que la primera pregunta clave debe de ser, ¿por qué están ocurriendo tantos apagones en la República Dominicana? ¿Cuál es la visión de ustedes como partido? ¿De qué es lo que está ocurriendo? Bueno, sí va. Usted como experto en Cosa este que tema. irrita bastante, ¿verdad? Sí. Eso es inevitable. Miren, hay una razón. Yo traje un pequeño gráfico, no sé si se lo pueden poner. Pienso que lo más elocuente, más de lo que yo pueda decir. Ahí tiene el primero. Ese gráfico que está ahí, ustedes lo pueden ver. Dónde estaban las pérdidas, ¿verdad? Esa línea que ustedes ven que va en una pendiente que va bajando, ¿la ven? Ese punto más bajo de la línea ese es el 2019-20. Fíjense cómo después esa línea empieza de nuevo a subir. Eso es la razón. O sea, en este momento las pérdidas están rondando más del 45-46%. Ahora. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿Cómo la dejaron en el 20? en el punto más bajo que tuve allá, ese pico que tuve allá abajo, ¿Dónde inicia? en 27, exacto. 27 y ahora está en 45. Está en 45, 46. No, esta gente debieran de retirarse y dejarle esto a otra gente. Entonces, eso es esta vaina. lo que obliga, es un tema prácticamente económico. Porque es que es como si tú tienes, vamos a suponer que tú estás regando el patio de tu casa con una manguera. La manguera tiene muchos pinches. Cuando tú coges la manguera, el agua que sale por ahí es una cantidad, pero la que se pierde, que la manguera la bota por todo el hoyo que tiene, es otra cantidad muy grande. En este caso, la mitad del agua tú la pierdes antes de llegar a la punta de la manguera. Correcto. Pero tienes que pagar el 100% del agua, porque tienes que comprársela al generador. Entonces, eso hace imposible que tú puedas comprar suficiente para abastecer la demanda. Entonces, tú tienes, el recurso que te queda es dar corte de servicio, gestionar la demanda, como le llamamos nosotros. Ahora, obviamente, recuerden que hace unos meses las propias autoridades reconocieron la ausencia de mantenimiento en las redes y que eso evitaba transportar toda la energía que se demandaba. Pero el déficit alcanzó más de 1.500 millones de dólares. Escúcheme, se referían específicamente a que iban a hacer una modernización. Recordamos nosotros todo el anuncio de manera oficial donde incluso en diferentes fases se hablaba de cómo iban a estar comprando todos los aparatos y demás tecnología para poder de alguna manera pues actualizar eso, pero no se refirieron a mantenimiento, como usted dice, porque puede ser que en otras palabras se haya interpretado así. Va incluido ahí porque, digamos, primero hay un segmento de la población que tiene que ser normalizado. Los clientes surgen cada día. Cada vez que se levanta una torre en un lugar, o una casa, o un hogar nuevo, Hay una demanda. Hay una demanda más. Entonces, tú necesitas mantener un trabajo activo. Las redes se desgastan. Los transformadores se sobrecalientan, se dañan, hay que cambiarlos. Tú tienes que seguir instalando telemedición, porque si bien es cierto que hay un segmento que digamos que no paga, pero tampoco se le factura. Por ejemplo, Porque tú no tienes a quién facturarle, simplemente tú pierdes lo que tú has distribuido por ahí. por ejemplo, Bichara, yo quiero escuchar su opinión sobre este nuevo plan que ha puesto en marcha el señor Celso Marrancini, de que hay un plan de 2 y 3 horas diarias de apagones como una forma de tratar de cerrar un poco el déficit. Correcto. ¿Es correcto esto? Bueno, son dos intereses opuestos. ¿Qué quiere la población? Un servicio ininterrumpido. Claro, permanente. Permanente. ¿Qué quieren los negocios? Un servicio permanente. Porque a todo esto, el servicio energético es un indicador de bienestar social ya en el mundo. De desarrollo. Desarrollo. Sí, De avance de cada De país. avance, o sea. Y la vida cotidiana depende cada vez más de la energía. Los vehículos, los celulares, todo. O sea, la energía ha permeado en todo el accionar del ser humano. Aquí yo tengo energía Todo. represada. Todo, o sea. Si no, no puedo verlo. Entonces eso no hay cómo hacerlo cómodo.
él está tratando de ganar tiempo en lo que sucede, lo que tú planteas. Un programa de inversión, de mantenimiento de las redes, pero todo eso requiere recursos. Ahora, ¿cómo tú tienes recursos en un lugar donde tú estás peleando el 50 de lo que has comprado? Y ese otro 50 que te queda, tú no lo cobras al 100%. Wow. Entonces, es el Eso es lo que está escenario, ocurriendo. es el escenario financiero que tenemos. Es la publicación. Estás perdiendo el 50. El 50%. Y es válido grave. el Pero ese no ha sido el discurso. planteamiento que han dado. Exacto. Pero tú lo puedes ver ahí en la gráfico como es un tema, digamos, que tienen de retraso. Hay un retraso grande. Porque todo esto no debió haber llegado donde está. Hay un retraso de trabajo y hay que ponerlo al día de algún modo. Y eso no se hace de un día para otro. Lo que pasa es que el gobierno indica que la razón de estas suspensiones en el servicio energético es para incrementar la cobranza, que los sectores donde hay mucha gente que no paga la electricidad, entonces diariamente van a tener estos cortes hasta tanto se resuelva la situación. Se puede tratar de semanas, de meses o de años, indicaba Celso Marrancini la semana pasada. ¿Esto es válido que por el hecho de que yo no pague la electricidad, Paola salga afectada? Lo que pasa es que ahí, si seccionan un circuito, se va todo el que está ahí. Sí. Todo el que está Justo ahí. por pecadores. Justo por pecadores. O sea, es un tema también técnico porque también técnicamente tú puedes seccionar un segmento de un lugar, de un barrio, de una demarcación. Pero ese seccionamiento también lleva inversión. Entonces es un tema, digamos, de dinero, pero detrás de eso está una ineficiencia, una falta de planificación que no hizo los arreglos debidos en el tiempo que vamos. O sea, y eso se va, es una bola de nieve que se va acumulando. Por ejemplo, ¿dónde está la generación que se ha adicionado al parque? No hay. Pero el país crece 120 megavatios por año. Si tú no adicionas generación al parque, ¿verdad? ¿Con qué tú vas a abastecer El la demanda déficit mañana? anual es de 5%, 6. El crecimiento de la demanda Sí, es de 100 a 120 millones por año. exacto. O sea, ya si van 5 o 6 años, ¿cuál ha sido el crecimiento de la Lo que demanda? indica que hay una demanda de un 5% más o menos. De más de 600 megavatios ya. Ha crecido la demanda. Exacto. Si tú no adicionas generación al parque, mañana tú vas a tener un déficit no No de va a tener, dinero, sí, de claro. generación propiamente. Y hacer un proyecto lleva 4, 5, 6 años. Entonces, hay un retraso muy peligroso que hay que enfrentarlo con un plan agresivo, real y efectivo. Si no, vamos a tener algo mucho peor que lo que tenemos Pero hoy. este plan que han puesto ellos en marcha, Bichara, yo quiero que usted me defina. ¿Eso es correcto que a la gente se le diga, ustedes van a recibir 2 y 3 horas de apagones, pero no son 2, son 6, 7, 8 horas que le meten Pero a la digo, gente es ahora? correcto para ellos, pero no para nosotros. Pero ellos dicen que siempre se ha hecho. Porque Lo que ellos pasa es están que no se tratando- comunicaba y que ahora se hace con transparencia y se le comunica a la gente la razón por la que hay apagones, pero que el Partido de la Liberación Dominicana y otras administraciones hacían esto. ¿Eso es real? Bueno, el termómetro de eso, y la verdad, lo tiene cada uno porque realmente las quejas vienen por el cambio tan brusco que ha habido. Cuando tú tenías un servicio ininterrumpido, prácticamente generalizado, y luego pasas a un escenario donde tienes que tener corte que ya te habías olvidado de lo que era eso. Entonces no basta con decirlo, es que la realidad es otra. Y en este caso, obviamente, para ellos poder mitigar el tema del déficit, están dando la gestión de demanda, pero no es la aspiración ni el objetivo ni lo que el pueblo quiere. Usted hablaba de un proyecto que podría, o una solución que podría llevar 4 a 6 años. ¿Cuál sería, dentro de todas las opciones, la más factible para implementar ahora, después de que el problema está? Mira, en el caso de un proyecto de generación, te va a llevar de 5 o 6 años definirlo, ¿no? Están trabajando en el norte. No sabemos todavía el avance, cómo va eso, ni cuándo entraría, pero hay un parque de generación que tiene años que lo están anunciando. También está entonces el caso de lo que es las redes. En este caso, tienen que tener materiales, transformadores, cables y todo lo que conlleva una ofensiva de mantenimiento de redes, ¿verdad? Que le permita reducir las pérdidas. Tienen que trabajar instalación de medidores, profundizar en la telemedición, ampliarla y fidelizar una cámara de clientes que obviamente lo habrán perdido o no lo han reconquistado. Y Es un, logrará algo, es un un tema de proceso. ponerse a trabajar. Es un ¿Logrará proceso. incrementar la cobranza con apagones? Porque la gente va a decir, pero que si no me están dando la electricidad, ¿para qué yo voy a pagarla? Aquellos que en este momento no se han formalizado, no han ido a hacer ese contrato. ¿Se logra esto? Tú nunca has visto que puedes cobrar más vendiendo menos. Sí, entonces no. Si tú das menos energía,
tiene que facturar menos también, entonces no puede cobrar más si está vendiendo menos. Es una forma de mitigar ese déficit que está montado en 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares al año. Que cuando usted si usted estratifica eso, estamos hablando de 5 millones de dólares diarios Que se gastan de déficit. de déficit. 5 millones de dólares diarios. Es un barril sin fondo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se quedó entonces el gobierno sin excusas para justificar los apagones? Bueno, pienso que ahí obviamente que ha habido una deficiencia muy generalizada en lo que ha sido el desempeño, definitivamente. El tema de si nosotros no hubiéramos tenido a Punta Catalina, ¿qué hubiera ocurrido en el país ahora? Bueno, Bichara? hay un gráfico, bueno, excelente, hay un gráfico, segundo, mire ese gráfico que está allá. Ajá, Esos son los precios de la generación. sí. ¿Quién encabeza esa lista? Explíquelo. Porque... Ese punto, ese que tú ahí arriba, ese segmento ahí arriba, ¿verdad? Sí. Esos son los precios de Catalina, el 1 y el 2. ¿A cómo están? Ahí en este caso está 30 y pico. ¿De centavo de dólar? Sí, pero fíjate hacia abajo, Sí. es el orden de mérito. Fíjate, si tú haces una proporción, mira cómo está la planta más barata del país, allá, liderando todos los precios. Y mira la diferencia Punta entre Catalina. ese precio y lo que tú ves más abajo de negro. Sí. Son 4 o 5 veces más que Punta Catalina los precios. Más caro. Más caro. ¿Eso es que en el sector privado? Las otras plantas del sector Del sector eléctrico. ¿Pero son del sector privado? Claro, sí, del sector privado. Del sector privado. Catalina es la que tiene 3 o 4 veces menos el precio de las demás. Pero es mejor entonces invertir ahí. Entonces El tú, Estado invierte ahí. es lo que te digo, la única forma de tú complementar, mitigar las pérdidas es, primero, pudiendo facturar lo que estás vendiendo y segundo, adicionando generación de bajo costo. Esta raya roja abajo, Esa es otra planta que su precio se coloca a eso que tuve ahí, ese nivel, 300 y pico. Esa es una turbo. Pero cuando tú te metes en Catalina, tú te das cuenta, ¿cuál sería el escenario si tú tuvieras 2 Punta Catalina, Ajá. que te da el 30% de la energía? Tú tuvieras el 60 o 70% de la generación al precio de esa primera que tuve ahí. Entonces sí tú podrías... Ayer planteaba... Hay un plan que hay que hacer Sí. con sentido estacionario, pero también que dé los resultados de acuerdo a lo Y que un está plan de pasando. propósito de ustedes, eso, el PLD, Bichara. sería crear otra Punta Catalina. Bueno, nosotros teníamos justamente eso y teníamos en segundo plano la adición de una planta a gas porque ya había condiciones para gas al 2020. Exactamente. A propósito de eso, ayer el ministro de Energía y Minas decía sobre ese tema del sector eléctrico. ¿Cuál sería entonces la mejor salida en este momento? ¿Comenzar a construir otra Punta Catalina? ¿O cuál es la mejor salida? Porque lo que aparenta es que los apagones van a continuar y el deterioro va a continuar. Bueno, lo primero es, como he dicho en otras ocasiones, en el sector eléctrico lo único rápido es el anuncio. Cuando tú vas Lo a único hacer algo, rápido. tú puedes anunciarlo. Por eso que yo hace muchos anuncios. Y lo puedes decir en un segundo. Sí. Ahora, el tú hacerlo realidad, Sí. tienes que fajarte. Entonces aquí lo que hay que fajarse. Hay que trabajar planificadamente con un cronograma y una ruta crítica que te permita enfrentar cualquier situación que haya en el camino, como la puede haber, asegurar tus suministros para poder ampliar y tener los recursos para poder actuar. Porque él plantea Sin que hay recursos no hay. suficiente generación eléctrica. ¿Qué pasa? Las redes no están siendo óptimas para llevarla al consumidor. Explíquenos esa parte ahí. Bueno, generación ¿Hay suficiente generación? Tú viste el gráfico que estaba ahorita. Ajá. O sea, si tú dices, tengo suficiente, Sí. tú tienes Pero que... hay apagones. Tú Toda tienes la gente que- dice, Porque tú tienes que introducir Sí. esa que te produce a 30 Ajá. y comprar a todo el mundo hasta aquella que te producen a 100 y a 200. Entonces, si tú coges todo eso, Sí. todos esos proveedores, lo de 30, lo de 40, lo de 100, lo de 200, tú tienes con qué. Pero tú tienes que comprar energía a 100 y pico y a 200 contra una primera que te costó 30. sí. Entonces, dice, yo tengo, pero ¿a qué precio la tienes? Y eso es lo que tú estás poniendo ahí para perderlo.
¿Entiendes? O sea, es un tema, yo insisto, que ha habido, Pero esto es serio. ha habido una ¿Y cadena por dónde de es que viene la deficiencia. debilidad? ¿Por las autoridades que se han colocado frente a, a estas instituciones? ¿Por los cambios que se han dado? ¿Qué usted entiende por dónde más o menos ha venido? Todo inicia con una esa ausencia falla? de inversión. A ver, tú tienes No se ha hecho. tú tienes una compañía de transporte, de autobuses, y tú te cargas todos los días, pero al final no le cambias las gomas, no le cambias el aceite, no le revisas el agua, no Los hace frenos. nada. Los frenos, Le da para eso se te va adelante. deteriorando. Y no se supone que eso es parte de la gestión, que cada titular que está al frente debe de saber que eso es va a la par. Ustedes vieron, por ejemplo, los propios responsables de algunas instituciones diciendo que no han podido invertir nada. Entonces, esa falta de mantenimiento fue el inicio del deterioro del servicio. Y ahí han seguido otras cosas que ahora lo que hay que ver cómo todo eso se pone al día. Porque si no, las redes no están en condiciones de transportar eficientemente la energía. Pero si a todo eso se ha ponderado la posibilidad de vender la energía a Puerto Rico, ¿sería posible eso? Mira, lo primero es que nosotros, es relativo. Vamos a poner el caso de Haití. Haití tiene puntos que están acá a 8 kilómetros de nuestras redes. Si tú logras conectar y tener un exceso de generación, tú podrías, esas plantas que ustedes vieron ahí, en el orden de mérito, Ajá. que están en la cola y que te producen a 5 o 6 veces la primera, tú podrías, si a ellos el precio le hace sentido, venderla para allá. Pero no es algo tan fácil, porque en Puerto Rico primero habría que tirar un cable submarino. Tenemos un mar Caribe que nos separa y hay que ver técnicamente cómo ese cable no tiene tantas oscilaciones producto de la movilidad del mar. Sobre todo por la zona del Canal de la Mona. Claro, el costo que va a tener ese cable, y eso tú vas a tener que adicionárselo a la generación para entonces venderlo. O sea, tiene muchas cosas. Bichara, el que habría tema que de ver. las distribuidoras, en este momento, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza del gobierno de las tres? Por ejemplo, que usted conoce, ¿ha mejorado? ¿O estamos en un punto más atrás de como ustedes lo dejaron? No, ya ustedes vieron ahí cómo en las distribuidoras las pérdidas se han disparado. Ya eso te dice a ti que definitivamente hay un deterioro total ahí. Porque es que las sedes son, a ver, ¿qué es lo que hace una distribuidora? Es un negocio de compra y venta. Compra y venta. Sí. Compra energía al por mayor y las vende La al distribuye. detalle. Entonces, Al granel. al granel. Entonces, Sí. en ese granel está diciendo, bueno, yo compré 100, Sí. lo vendí a crédito a Exactamente. 100 personas. Después cuando tú vas a buscar, nada más encuentras la mitad de lo que compraste y tienes que pagar el 100 que te despacharon. Entonces, en una distribuidora así, no hay forma de que pueda haber. ¿Cuál es la que tiene más problemas ahora mismo? Siempre la que tiene más dificultades es de por el tema de su cartera. Sí, los barrios más carenciados. Entonces, ahí es donde más bien las peleas se colocan siempre ¿Y más por qué no se altas. toman las medidas correctivas para que eso pueda solucionarse? Todo eso es inversión. Y lo que ha habido es una falta de inversión. Bueno. Planificación e inversión. En esa- Ese fue el origen de todo y hoy hay que poner todo eso al día. En esa misma zona también se implementa pues el pago de, ahora olvidé el nombre, que es recargas. la recarga. Gracias, compañera, la Es recarga. el prepago. Sí, el sistema ¿Usted de prepago. estaría de acuerdo de que esa podría ser Fue el una PLD que posible implementó eso, el solución? prepago. Y bueno, eso lo iniciamos nosotros Marrancini estuvo en ahí. Edesur. Hablo de la expansión de eso, ¿estarían de acuerdo? Claro que sí. ¿Lo ven factible? Eso lo iniciamos en el 2004, con unos medidores que se podían cortar y activar a distancia. Ajá. El propio Radamés del Con la Carmen fue el telemedición, pionero ¿verdad? de eso, en Telemedida. telemedición. Sí. Entonces, hay una necesidad de que esa tecnología, obviamente, se amplifique, se popularice, porque es, primero, ustedes recuerdan que antes pasaba una persona con un bolígrafo y una hojita y tenía que a mirar medir para que- anotar sí. cuánto- Hacía lo que le daba la gana. ¿Cómo cuánto- olvidarlo? ¿Cuánto consumió? La telemedición es lo que te permite a ti anular eso y que tú en tiempo real desde una computadora puedes ver cada cliente su consumo Sí. y si detiene el medidor también lo puedes ver. Entonces, eso es lo que hay que lograr en cada cliente para poder reducir todo eso. Pero hay ¿Por qué de no se ha ellas que está ampliado ese haciendo. programa? Claro que sí, eso hay que seguir ampliándolo. Hay que ampliarlo a toda la cartera de clientes y eso requiere obviamente inversión, tiempo y planificación.
En materia política, ¿cómo ve usted el panorama a nivel nacional de los diferentes partidos? Aunque es a priori, ya las organizaciones están mirando hacia el 28, ¿cuáles podrían ser las figuras que irían en las boletas presidenciales de las organizaciones, principalmente la del Partido de la Liberación Dominicana? No, el ambiente, digamos, se ha calentado temprano. Sí. Y Sí. vamos a esperar que los aspirantes Hay mucho corriente tengan del el mejor PLD, desempeño y sobre todo que tengan planes que puedan ser ejecutables en la realidad al momento de asumir el poder que conquisten. ¿Ya usted tiene algún favorito a quien apoyar de cara al Claro, futuro? claro que sí, a todos los míos. A todo lo suyo. A todos los míos. ¿Eh? Esos son mis favoritos. Pero hay una corriente fuerte dentro del PLD. Ahí está Francisco Javier, ahí está Ariel Jiménez, ahí está Abel, está Gonzalo, que se dice que podría aspirar nuevamente, entrar Y hay otros que estamos esperando, Margarita, Don Miguelito, sí. sí, Melanio. Hay muchos que están ahí que uno no sabe si se animan y bienvenidos todos. Lo importante acá es que ellos entiendan que hay uno solo el que va a salir. Sí. Uno solo. Porque no en el caso nuestro, pero en la generalidad de los casos, si ustedes han visto ahora, hay un individualismo como que se le ha metido al ser humano y entonces Yo. no Pero en todos los acepta partidos perder está pasando a eso. todo, en sentido general, en el mundo yo diría. Nadie acepta perder, entonces viene la división, las deslealtades y eso es lo que El tema de la candidatura erosiona la independientes. unidad. Ustedes no han fijado posición todavía. Bueno, sí, hemos entendido primero que es algo a lo que tú no puedes oponerte, sino asegurarte que hay una regulación efectiva para eso. Esa ha sido la posición del Ustedes partido. le temen a las candidaturas independientes. Lo que Ustedes como partido mayoritario. en ese caso todo está fundamentado en cómo se formule, cómo se regule. Pero creo que es como si tú me dices, ¿tú estás de acuerdo que se vendan las sedes? Bueno, vamos a ver cómo eso se contrata, cómo se pacta A ese propósito, acuerdo. ¿usted de acuerdo que la pasen al sector privado? Depende de las condiciones, porque hay unos activos que hay que evaluar, que hay que vender, hay una seguridad nacional. Sí. ¿Cómo tú vas a ceder todos los postes, cableados, subestaciones? ¿En qué condiciones tú negocias eso? ¿Qué recibe el país? ¿Cuáles son los derechos que le quedan? ¿Qué le das al que se está adquiriendo? ¿Es parcial, total? O sea, todo eso es lo que va a definir una postura. En este caso, la regulación de eso es la clave para tú hacer un juicio de valor. ¿Tienen ya la posición final? Ustedes ya la Junta se reunió con el PRM, no sé si se va a reunir con ustedes con el tema de la nueva cédula. Y ahí se están haciendo la programación de las reuniones y en su momento pues el partido pues tiene una comisión electoral que se encarga de atender esos Para temas. fijar posición. Claro que sí. Sobre todo ahí con el debate de si agregar el corazón para los donantes o no, que se ha vuelto controversial. Hay que ver cuál será también la postura de ustedes. Ya otros países, digamos, Lo tienen. implementan eso. Así es. En el caso de algunos países, y no sé si la tecnología, digamos, lo permita, esto se llevó, y es que algunos donantes están de acuerdo, lo aceptan, pero no lo quieren poner. Entonces hay un sistema de consultas que inmediatamente te dice, tú colocas, te dice si esa persona autorizó eso o no. La Junta ha O sea, estado habría que ver si haciendo entonces algunos encuentros con... posibilidades se pueden adicionar al plan. La Junta se ha estado precisamente reuniendo, además de los partidos políticos, con Salud Pública y otras instituciones afines, precisamente, pero desde su convicción, ¿qué le parece que se coloque allí si la persona es donante o no de órganos? Pienso que es totalmente positivo, es favorable, va acorde a una actualidad y a una necesidad que se ha evidenciado de vidas que se pierden, que pueden evitarse. Entonces, sí perfeccionar eso porque ya se practica en otros lugares, que nosotros hagamos ese ejercicio de adicionar a esa práctica lo que ya otros han visto que también es conveniente. Y así tomamos la decisión en este momento, aprovechando la experiencia acumulada que ya hay de ese ejercicio, que pienso que es lo que se quiere hacer. Dichara, ¿usted está de acuerdo que continúe o que Jenny Berenice sea la nueva Procuradora General de la República? Bueno, la ¿Usted verdad, no teme una persecución política? esa parte, digamos, no tengo cómo oponerme, ni puedo tampoco Pero usted celebrarlo, es un político, pero usted sí puede opinar. creo desear que los que tengan posiciones de esa naturaleza, tener lo más alto que a mi juicio puede adornar un ser humano, sentido de justicia. No solamente eso le cabe a los jueces, le cabe a todo el mundo. El que tiene sentido de justicia lo tiene todo. Y yo entiendo que a ese grado de responsabilidad es donde más
se hace necesario actuar con sentido de justicia. El que actúa con sentido de justicia no persigue por selectividad, ¿verdad? Va detrás de la verdad, y yo pienso que lo que hay que desear y propugnar por lo que esas posiciones se ejerzan con verdadero sentido de justicia, es lo que podría pedir. ¿No ha habido justicia ahora con estos procesos? Estamos claros que hubo una selectividad que no fue básicamente, que no fue sana. Entonces hay que aspirar a que haya sentido de justicia en sentido general. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por Gracias, haber Bichara. estado con Gracias a nosotros. ¿Hay luz por allá en su casa? ¿Hay luz? Bueno, ¿Eh? ¿Tiene luz? tenemos mucho susto a veces. Esperamos que en este día tan importante para todo el pueblo dominicano usted pueda también hacer su aparte y reflexionar en este día de la Virgen de la Altagracia. Al igual que todos ustedes, recuerden que es un día festivo, pero un día religioso, así que pues anden con prudencia y obviamente con sensatez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 2 horas de su espacio Despierta RD. Mañana les esperamos igual, de 6 a 8, y mañana retornan las escuelas, colegios, trabajo y todo. Así que pues tengan ustedes un excelente día y continúen con la programación del 13 Telecentro.